Sobre la respuesta del señor Klimper, por favor. Gracias, congresista Morales. Congresista García Belaunde. Solamente una precisión. El señor Klimper ha dicho que él fue director de Graña a partir del 2006 y que el contrato con la IRSA Sur, la IRSA Sur fue el 2005, el 4 de agosto de 2005, ¿no? Bien, o sea que él no era director en ese momento. Pero las coimas se pagan después, cuando era director. No Entonces, tengo experiencia, señor congresista. No le preguntó si tiene experiencia no en las coimas, le he preguntado si tiene experiencia como director de una empresa en saber cómo se ocultan ese tipo de irregularidades. Sí, por su intermedio, señora presidenta, no sé ni cuándo ni cómo, porque no tengo ninguna experiencia y ningún conocimiento. Ya, bien. Congresista Daniel Salaverry. Gracias, presidenta. Yo no le voy a preguntar al señor Klimper cómo conoció a su esposa o a qué playas les gusta ir o cuáles son sus hobbies. Yo le quiero hacer 4 preguntas concretas. A través suyo, presidenta, si es que el señor Klimper formó parte o él mismo tomó la decisión en algún momento que llevó a que Graña y Montero y Odebrecht se consorciaran. ¿Usted formó parte del grupo que tomó la decisión para consorciarse con Odebrecht? No. Y no lo supe hasta mucho tiempo después. ¿Usted en algún momento, como representante de la empresa Graña y Montero, firmó algún tipo de contrato con Odebrecht? Nunca fui representante de la empresa Graña y Montero y ciertamente no firmé ningún contrato con Odebrecht ni con ninguna de sus subsidiarias. ¿Usted formó parte de la toma de decisiones que llevó a que Graña y Montero participara en licitaciones públicas? No, eso se veía en el comité de inversiones, que como dije, nunca fui miembro y nunca asistí como invitado. ¿Usted ha participado en algún tipo de reunión con el señor Barata o con algún representante de Odebrecht y de Graña y Montero para tratar temas de coimas referidas a licitaciones públicas? No. Gracias, presidenta. Presidenta, a raíz de las preguntas formuladas por el señor Salaverry, que parecen un publi reportaje, pero se me ha dado una idea, Está bien, retiro lo dicho. Pero en todo caso, muy puntual, presidenta. No voy a hacer una pregunta, voy a hacer un pedido. Invitar al Comité de Inversión de Graña y Montero a esta comisión. Gracias, congresista García Belaunde. Estamos atendiendo en realidad todos los pedidos que usted está haciendo con respecto a los invitados. Todos. Lo tomamos en cuenta por Secretaría Técnica, por favor, para encontrar la relación y programar. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Saludando al señor Klimper, por quien tengo que expresar que he tenido siempre el mayor respeto profesional y político, como corresponde, tomando en consideración además que es un dirigente político. Señor Klimper, ¿está siendo usted procesado o tiene la calidad de investigado o está compareciendo ante alguna autoridad nacional o extranjera como fruto de su participación en la empresa Graña y Montero? Por su intermedio, señora presidenta, agradezco y renuevo los mismos sentimientos para el congresista Violeta. La respuesta es clara, no. Señor Klimper, nos ha alcanzado la comisión una lista importante de cargos en el sector privado que usted ha tenido, pero nos gustaría que de su propia boca nos refresque los cargos públicos que usted ha tenido a lo largo de su vida profesional. Señor Klimper. De memoria, públicos. He sido regidor de Lima Metropolitana 95-98. He sido, era una parapública, miembro del Comité de Apoyo de la Policía, el Área 7, Lurigancho, Chosica. He sido miembro del Consejo Consultivo del MITINSI, el Ministerio de Industrias, Turismo, Comercio e Integración, que es el anterior al MINCETUR y Producción, bajo el ministerio cuando era ministro el doctor Carlos Rafodazo,
estoy hablando hace mucho tiempo, gran señor también. He sido ministro en la cartera de Agricultura por 115 días entre el 29 de julio del 2000 y creo que el 11 de noviembre. Y he sido director del BCR en 2 oportunidades, del 2006-2011 más o menos, y ahora actualmente soy BCR de nuevo. Señor Klimper, durante el periodo que usted tenía estos cargos públicos, entiendo que también era miembro de directorios o tenía la conducción de sus propias empresas o realizaba consultorías profesionales en el ámbito privado, ¿eso es cierto? Es conforme. Señor Klimper, usted diría, bajo ese supuesto, y esto tiene lógica, Presidenta, considerando que aquí hay una premisa sobre lo que se llaman puertas giratorias, ¿usted diría que eso genera algún tipo de incompatibilidad legal, ética o moral para poder calificar la función que usted ha desempeñado como esta vetada llamada ejercicio de la puerta giratoria entre la función pública y privada cuando usted tuvo la oportunidad de desempeñar cargo público? No conozco la definición exacta de puertas giratorias y creo que el tema hay que verlo caso por caso. El conflicto de interés y la incompatibilidad se da caso por caso. En todo caso, si yo hubiese sido, para no evadir su pregunta, si yo hubiese sido regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana, encargado de otorgar las licencias de construcción y al mismo tiempo, o de habilitación urbana, y al mismo tiempo hubiese sido director de una empresa de desarrollo urbano, ciertamente hubiese habido incompatibilidad de funciones. En mi caso, en las actividades privadas y públicas, nunca se dio el caso y no puedo aseverar en términos genéricos que siempre se dé o que nunca se dé. Ok. Voy a de repente preguntar sobre 2 ejemplos particulares para tratar de desarrollar una suerte de criterio desde la perspectiva del señor Klimper. Es conocido en el mundo de la legislación agraria que usted fue uno de los artífices de una importante ley para el mundo de la agroexportación peruana que tiene que ver con lo que se llama además la ley Klimper, ¿no? Es conocida de esa manera durante el gobierno del señor Alberto Fujimori. Usted también, sin embargo, en otro momento, o no sé si en ese momento, ha sido un importante agroexportador y productor agrario, de hecho en mi región, entiendo, en la región Ica. De hecho, hace un momento también dijo que había sido propietario o había formado esta empresa que es Agrocasa. ¿Usted diría que al ser un pensador, desarrollador, legislador, promotor de la ley Klimper y luego ser una de las personas, un empresario que desarrolla actividad en este mismo sector, ¿usted diría que hay algún tipo de incompatibilidad en esas 2 actividades? No conozco ninguna ley Klimper. Quizás usted se refiere a la ley 27360 de octubre del año 2000, ley de promoción del agro. Las leyes las dictan los parlamentos. Yo era ministro. 3 ministros, el ministro de Agricultura, que era yo, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, presentamos al Parlamento una iniciativa que fue discutida en 3 comisiones del Parlamento, sin presencia nuestra. Y fue el Parlamento el que dio esa ley que tenía vencimiento en el 2010. Posterior, de tal forma que la ley se llama Ley de Promoción del Agro y fue dada por el Parlamento. No fue un decreto supremo que podría ser firmado por el ministro Klimper, en cuyo caso sí concordaría con usted de que hay incompatibilidad. Posteriormente… Perdón. Señor Klimper, si me permite la interrupción, yo no estoy aseverando ninguna incompatibilidad, estoy solamente tratando de poner un ejemplo sobre comportamientos de desarrollo en el sector público y el sector privado, no hago ningún tipo de calificación ni de aseveración. Por su intermedio, señor presidente, pero toda vez que se le pone un nombre a una ley, nombre que ciertamente no tiene, y el nombre que se le pone es el apellido de mi familia, entonces sí, con el debido respeto, tengo el derecho de reaccionar y explicar de esta manera. Si me permite una segunda interrupción, disculpe, en todo caso retiro efectivamente la calificación de la, denominada ley Klimper, efectivamente la ley de promoción. Okay. Posterior, la ley, como se dio, que la dio el Parlamento,
y que fue presentada por los ministros de Economía, Trabajo y Agricultura el año 2000 en el uso de su iniciativa legislativa, vencía el 2010. En el 2006, el entonces presidente Alejandro Toledo con su ministro de Economía, el señor Pedro Pablo Kuczynski, creyeron oportuno prorrogar el mandato de la ley hasta el año 2021. Y se dio una nueva ley propuesta por el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, el entonces ministro de Economía, doctor Pedro Pablo Kuczynski, y que es la misma ley, pero prorrogada hasta el año 2021. El caso del agro peruano está siendo investigado en muchos países de la región. Hace 2 semanas yo fui invitado por el gobierno colombiano, por el señor ministro de Agricultura de Colombia, para presentar el caso peruano. Viajamos juntos a una zona de las ex-FARC, donde inauguramos una feria en la zona de Villavicencio. Inauguramos una feria agrícola y tuve que dar una charla extensa y reunirme con los agricultores de los dos lados, los que eran de las FARC y los que no eran de las FARC, para ver el tema de pacificación y desarrollo del agro. Creo que el caso peruano, independientemente de qué congresistas dieron la ley y quiénes la renovaron, creo que es un caso de éxito socialmente y me siento orgulloso de haber contribuido con un granito de arena a ello. Congresista Violeta. De hecho, yo también creo que fue una buena ley. Estoy tratando sencillamente de establecer un criterio, porque además fue una ley promovida por el Ejecutivo de ese entonces. Obviamente, al ser una ley tenía que ser aprobada por el Parlamento, ¿no? Segundo supuesto, señor Klimper, usted es miembro del Banco Central de Reserva. Miembro del directorio del Banco Central de Reserva, para ser preciso. El Banco Central de Reserva es una entidad que recibe una serie de información de análisis económico sobre el estado de la economía nacional, define, digamos, marca las líneas para las tasas de interés en el país y las líneas de inversión en general. ¿Usted diría que ese cargo tiene un punto de incompatibilidad con el ejercicio privado en relación a los directorios que usted ejerce? Señor Klimper. Por su intermedio, señora presidenta. La ley especifica cuáles son las incompatibilidades. Por ejemplo, no puedo ser director, ni asesor, ni miembro de ninguna institución financiera, ¿no? O sea, sí hay incompatibilidades en el caso de instituciones financieras. No las hay en el caso... Yo renuncié a Sociedad Agrícola Agrocasa en noviembre del 16, de tal forma que ya no soy miembro del directorio de Agrocasa y mi participación accionaria es del orden del 1,5%. Nunca tuve más del 5%, por si acaso. Lo que pasa es que era vistoso porque era el presidente del directorio, pero nunca mi participación fue mayor al 5%. En todo caso, como usted ha preguntado, con respecto a Agrocasa no habría incompatibilidad. Con respecto a una organización financiera, sí. Por eso me reafirmo en mi respuesta que no se puede generalizar que siempre hay incompatibilidad o que nunca hay incompatibilidad y hay que ver caso por caso. Ok, asumimos que efectivamente no hay incompatibilidad legal, porque eso es por lo menos lo que dicen los informes legales. Pero como también hay una valoración que tiene un componente subjetivo, ético y moral que está haciendo la comisión, ¿y diría usted que hay algún tipo de incompatibilidad ética o moral o que habría generado algún nivel de cuestionamiento suyo en relación al ejercicio de esta función? Señor Klimper. Señora presidenta, yo no tengo ningún inconveniente en seguir respondiendo preguntas personales y, como dije, acudo con la mayor buena voluntad y contestaré todas las preguntas y, si es necesario quedarnos muchas horas más, por mí no hay incompatibilidad. Solamente dejo sentado que nos estamos escapando del ámbito de la investigación propiamente dicha. Dicho esto, no, la respuesta es que no creo que haya ninguna incompatibilidad y ni ningún uso ilegítimo de la información que pueda haber. Por el contrario, creo que hay un flujo positivo de información del sector real hacia el directorio del BCR, donde soy bastante bien apreciado, no solo por la administración, sino por los otros 6 miembros del directorio. Muy bien, señor Klimper. Señor Klimper, una consulta. ¿Usted es accionista o ha sido accionista de Graña y Montero? No hablo de su posición como miembro del directorio o del comité de auditoría, sino a nivel de accionista. Y ya contesté, pero no he sido, salvo a través de mi AFP. ¿En algún momento en su posición como miembro del directorio o en el comité de auditoría que usted integraba más bien que presidía en un momento determinado, en algún momento recibió la visita
o alguna forma de presión del hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski en relación a lo que podrían llamarse IRSASUR o algún otro proyecto derivado o asociado a la empresa Graña y Montero? En el Comité de Auditoría y Procesos nunca recibimos la visita de nadie externo a la compañía. Una consulta. El ser miembro de este comité de auditoría ¿suponía alguna rentabilidad o algún pago adicional asociado a los volúmenes de facturación de la empresa Graña y Montero? Las dietas por directorio, como dije antes, eran o 6.500 soles o 7.300, no me acuerdo, por sesión asistida, brutos. Y las dietas por participación en cada comité eran de 3.200 soles, me puedo equivocar por cientos. No tenían ninguna vinculación con los resultados de la empresa ni con las decisiones que se tomasen ahí. Era una dieta por asistencia. Ahora, ¿el ser miembro del comité de auditoría suponía que dejaba de ser miembro del directorio de la empresa? No, el comité está formado por directores externos. Es decir, el directorio se organizaba con una comisión ejecutiva y con 4 comités. Esa era la forma de organización del directorio. Como parte de su práctica, digamos, de su participación en general en este comité de auditoría o como miembro del directorio, ¿le hizo suponer en algún momento que en la empresa Graña y Montero podría existir alguna práctica corrupta o ilegal? No, nunca. Quiero terminar con cargo a luego formular alguna pregunta adicional, pero con el ánimo de no extendernos más. Sí me deja una sensación de duda todavía, señor Klimper, sobre el estricto cumplimiento de lo que significaría el mandato estatutario que tenían los miembros de los comités y de los directorios, específicamente el Comité de Auditoría y Procesos, porque el artículo 42, al que tanto se ha aludido, y específicamente en el literal 42.6 se señala: la función principal, y no dice cualquier función, sino la función principal de este comité será velar por el buen gobierno corporativo, la idoneidad de los procedimientos internos y la transparencia en todas las actuaciones de la sociedad en los ámbitos económico, financiero y en la auditoría externa y cumplimiento. Digamos, y para terminar, redondear mi pregunta a partir de esta afirmación, porque además en el literal E dentro de esto se dice revisar las cuentas de la sociedad en coordinación con la gerencia. Si hubiese habido algún tipo de coima, lo estoy poniendo en condicional, no estoy afirmando, ¿no? Si hubiese habido algún tipo de coima, pago irregular, que hubiera salido de las cuentas de la empresa Odebrecht en relación a los contratos que tuvo con la empresa o los consorcios que tuvo con la empresa Odebrecht, ¿este comité de auditoría lo hubiera detectado? Por su intermedio, señora presidenta, no necesariamente. Prueba de ello es que cuando en el año 2010-2011 la empresa emite acciones por alrededor del 20% de su patrimonio, 410 millones de dólares, en la Bolsa de Nueva York, pasa controles de la Security Exchange Commission, pasa controles de FATCA, pasa todos los controles, pasa decenas de miles de horas de due diligence por autoridades de Nueva York y por supuesto de la Bolsa de Valores de Lima, las propias AFPs, etcétera, que se iban a diluir en esta emisión de acciones y que la aprueban. Es decir, si todo este personal calificado a nivel internacional, y no estoy hablando, disculpen la caricaturización, de la Bolsa de Sudán, estoy hablando de la Bolsa de Valores de Nueva York con un full listing, es decir, lo más estricto de lo más estricto. Si pasó todos esos controles, ¿cómo podíamos detectarlo, si acaso hubo en el hipotético caso que el señor congresista menciona, cómo podíamos detectarlo? Los consorcios son autónomos patrimonialmente.
y no enajenan a la sociedad. De tal forma que no lo detectamos si acaso hubo y no pudimos detectarlo. Quería terminar, pero una pregunta más. Pero los estados financieros de los consorcios sí llegan igual a un nivel de auditoría. Por lo tanto, el comité de auditoría en algún momento sí tenía que revisar, tal como dice el 42.6 literal E, revisar las cuentas de la sociedad en general en coordinación con las gerencias. Los estados financieros se consolidan y lo que llega a la sociedad es el consolidado. Nosotros no veíamos los estados financieros de cada consorcio. Gracias, señor Klimper. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Saludar a usted y a los miembros de la comisión y a nuestro invitado. Ya un poco tarde, de manera que puedo repetir algunas de las preguntas que ya le han hecho. La primera tiene que ver con el gasoducto. En junio del 2015 detienen a Marcelo Odebrecht en Brasil. Y en septiembre Graña y Montero adquiere una participación del 20% en este proyecto. ¿Qué tiene que ver usted con esa decisión? ¿Esto pasa por el directorio? ¿Se discute en el directorio aprueba la decisión? ¿Usted tiene alguna participación en la decisión de comprar el 20% de ese proyecto en esas condiciones, asumiendo una nueva alianza con Odebrecht, cuyo jefe ya está en prisión? Señor Klimper. Gracias, señora presidenta. Voy a ser breve porque la respuesta larga ya está en las actas. Graña pierde en la licitación, que originalmente el proyecto lo gana Odebrecht con Enagás de España. Cuando el sindicato de bancos, producto de esa captura de Odebrecht que es una empresa brasilera, que no es Odebrecht Perú, usted me dirá que es lo mismo, pero jurídicamente no es lo mismo, y la prueba es que en ese momento ninguna autoridad, ni comisión investigadora, ni autoridad política, ni administrativa peruana levantó ningún cargo contra Odebrecht Perú. Y Odebrecht Perú, junto con Enagás, tenían este consorcio. Cuando el sindicato de bancos les dice, producto de la captura del señor Marcelo Odebrecht, y todo esto es información periodística, por lo menos para mí, le dice, tienes que descargar parte de tu 80% y tienes que buscarte un socio peruano. La única empresa peruana que tenía plata en caja para poder comprar una participación que significó 240 millones de dólares y un mal negocio, era Graña y Montero. Entonces, en Graña y Montero lo vio el comité de inversiones y el comité de inversiones recomendó al directorio. Yo sí participé como miembro del directorio y voté a favor. Y los argumentos que yo me di a mí mismo y que di en el directorio fue que nosotros lo que estábamos haciendo era un proyecto para el Perú. El gas era necesario para el Perú, el gas, la industrialización del gas en el sur era necesaria. Visto en retrospectiva, fue un pésimo negocio, pero es de eso de lo que se nos puede acusar, de un pésimo negocio. No había ningún cargo sobre la empresa Odebrecht Perú, por ninguna autoridad administrativa del Estado peruano, por ninguna autoridad política. Pero Marcelo Odebrecht era, digamos, el que dirigía esta empresa. Odebrecht Perú era de Odebrecht Brasil o como se llame, digamos. Congresista Costa, le pide precisar algo el señor Klimper. Señor Klimper. Sí, gracias por la interrupción, señor congresista. Es la primera que hago en el día, no es mi costumbre. Hay muchos casos en el mundo de corrupción emblemáticos, como hay un caso de Siemens, hay un caso, o sea, nosotros queremos luchar contra la corrupción y la empresa Graña y Montero quería luchar contra la corrupción. Si acaso hubo corrupción, una cosa es la empresa y otra cosa son las personas. Las corruptas, las que delinquen son las personas. Acá había un proyecto que ya estaba en curso, que ya había sido asignado mucho tiempo atrás, y esta era una compra privada auspiciada por un sindicato de bancos internacionales y financiada por todos los bancos locales. Es decir,
visto en retrospectiva, sí podemos decir si era corrupto, pero si llevado a un extremo, y no digo que usted sugiera eso, pero llevado a un extremo quiere decir que cuando en una empresa hay un acto de corrupción, habría que liquidarla. Y la ley de sociedades no dice eso. El proyecto de ley que hoy día en la mañana ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso, no dice eso. La corrupción se encapsula en personas que delinquen, si acaso. Pero las empresas son entelequias que no delinquen. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Yo estoy de acuerdo con ese enfoque en realidad, pero no deja de ser una decisión difícil, me imagino que lo fue, desde el punto de vista ético, tomar la decisión de entrar en asociación con una empresa que se sabía, a esas alturas ya se sabía porque su jefe estaba preso, que había actuado de la manera como había actuado. Acá lo que dijo el señor Graña es que esa decisión se tomó, dijo lo que usted ha dicho, pero además señaló que se tomó en el entendido de que la compra de 20% sería seguida por la compra de lo que quedara de la participación de Odebrecht en la medida en que se consiguiera un socio que estuviera dispuesto a comprar el 50 o el 60% restante. ¿Usted concuerda con eso? Digamos, ¿había algún tipo de entendido de que así serían las cosas o que por lo menos estaba buscando un socio que terminara de comprarle todo a Odebrecht? Yo no tenía el conocimiento preciso de ello. En términos generales, sí sé que había un fondo canadiense, un fondo de pensiones canadiense monstruosamente grande. ¿Brookfield? No. Un fondo canadiense de pensiones. Brookfield es un fondo de inversión. Es otro nombre que ha participado con Graña en algunas cosas del gasoducto. Posiblemente el arquitecto Graña se refería a eso, pero en todo caso la respuesta a su pregunta es no. Yo no sabía los detalles de esa segunda etapa. Usted ha señalado que la labor que hacía el Comité de Auditoría y Procesos se limitaba a revisar, digamos, la situación contable del holding y no de los componentes del holding. Entonces mi pregunta es para un poco tener una idea del peso de Graña y Montero Constructora dentro del holding. ¿Cuántas empresas eran parte del holding? Y grosso modo, no cifras generales. ¿Y qué peso relativo tenía Graña y Montero Constructora dentro del holding? Por su intermedio, señora Presidenta, no. Dije lo contrario, dije que nosotros no veíamos auditoría contable. En el sentido, nosotros no hacíamos auditoría contable, eso lo hacían los auditores. Nosotros lo que hacíamos era un tema administrativo del seguimiento de la carta de recomendación de los auditores externos. Cuando los auditores externos presentan sus estados, normalmente en todas las empresas, chicas, medianas, grandes, viene con una carta de recomendaciones de errores que pueden haber encontrado. No errores contables necesariamente, errores de procedimientos, que el tema de inventario, ya lo expliqué, temas de inventario, de registro, de passwords, de protección de la información, de servidores, de mapa de riesgo. O sea que ustedes revisaban los informes de consultoría producidos Sí. por Pricewaterhouse. Exactamente. Y entonces, si venía de un año, del año X, venía la carta de recomendación con 54 recomendaciones, que dicho sea de paso son públicas. Entonces nosotros en el siguiente comité decíamos de esas 54, primero decíamos cuál es el plan de acción. El plan de acción y se calendarizaba, se va a hacer así, 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 así. Y nosotros le pedíamos cuentas a la administración. Ok, de las 54, la siguiente vez tendrían que estar resueltas 17, quedaban pendientes 39. La siguiente vez tendrían que estar en trámite de solución 19, quedan pendientes 20.
Es decir, es un trabajo administrativo de seguimiento de las recomendaciones de los auditores externos. Los auditores externos dedicaban decenas de miles de horas de personal calificado para hacer ese trabajo. Nosotros le dedicábamos 6, 7 horas al año para hacer el seguimiento del avance de esa carta de recomendaciones. Esa era nuestra función. ¿Qué cosa es entonces lo que falló acá? Entiendo que, por lo que usted dice, falló la empresa auditora. En absoluto. Si acaso hubo acuerdos entre los directivos, entre algún alto directivo y Odebrecht, para utilizar un sistema de dividendos diferenciados, para utilizarlo como un vehículo para que Odebrecht haya podido obtener fondos para corromper a una autoridad del gobierno peruano,